Sí, así es. Lo que quisimos mostrar con el cuadro es justamente la diferencia de cuánto es lo que se gana con estos aumentos discrecionales que están establecidos por decreto, culpa de la suspensión de la ley de movilidad, la 27426, y cuánto hubiesen ganado todos los jubilados, todos, porque la ley 27426 se aplica sin hacer distinciones por rango de ingresos, cuánto hubieran ganado todos. Bueno, en la ley 27426, si tomamos en cuenta cuánto sería el aumento a diciembre, bueno, calculado el aumento da 4,54%. Ya están publicados todos los ítems para realizar el cálculo. Correcto. Entonces tenemos que si se respetara, si no estuviera suspendida la ley, los jubilados y los pensionados, todos los pasivos del ANSES del régimen general, ojo, régimen general, en 2020 hubieran tenido un aumento del 42,10%. Ahora, por decreto... Es decir, que si se hubiera aplicado el régimen de movilidad jubilatoria, se hubiera mantenido en el 2020, este año, hubieran tenido un aumento en total a lo largo del año del 42%, que por supuesto está por encima de la inflación proyectada, que se calcula entre el 35 y 36%, por eso el gobierno dice que en definitiva los jubilados le van a ganar a la inflación. A ver, claro, ese es el tema. Primero hay que ver cuánto va a ser la inflación que va a medir el gobierno y otra la proyectada por las consultoras privadas. ¿Sí? Claro. Las consultoras privadas oscilan entre el 35 y el 39. Correcto. Obsérvese que con la ley suspendida le ganarían y recuperarían un poco el valor perdido. Ojo, hay otro tema muy importante de la ley suspendida, es que lleva un atraso de 6 meses. O sea, uno de los argumentos que está tomando el gobierno para decir si le ganaron a la inflación o no es comparar el aumento con la inflación de ese trimestre. Correcto. Cuando en realidad no recaban en el hecho de que ya vienen atrasadas 6 meses, o sea que están tratando de recuperar valor. Claro. No importa solamente cubrir la inflación, tienen que tratar de recuperar valor. Ya cuando se modificó esta ley, se comieron un pequeño aumento, ¿sí? De hecho hay juicios, juicios ya con sentencias, ¿sí? En marzo del 2018 que no se hizo el empalme, no se hizo el empalme adecuado y perdieron aproximadamente un poco más del 9%. Sí, además me parece de todos modos, Fernando, que el dato más, digamos, impactante es que el 70% de los jubilados está cobrando el 19.035 pesos ahora en diciembre, lo cual es sin duda una cifra irrisoria e insuficiente para vivir. Es irrisorio. En Buenos Aires el doctor Semino mide la canasta básica. Es el defensor de la tercera edad. Sí, se lo llama defensor de tercera edad. Miden la canasta básica del adulto mayor, está por encima de 45.000 pesos. 45.000 por encima. Está muy lejos, muy lejos. Y acá están prácticamente en 20.000 pesos. Sí, o sea, hay muchas cuestiones técnicas a analizar, como el hecho de que muchos de los que cobran la jubilación mínima la adquirieron vía una moratoria. Hay muchas cuestiones técnicas para analizar. Pero de todos modos resulta una cifra irrisoria. Claro. Y lo otro que has hecho, me parece muy interesante, es que no todos los haberes se ajustaron de la misma forma, porque el primer aumento que dio el presidente Alberto Fernández fue de 1.500 pesos más un 2,3%, pero eso fue solo para algunas categorías y hubo otros valores que fueron perdiendo. Y es muy interesante la segunda parte de este gráfico que nos has elaborado, que en los aumentos por decreto, para decirlo en términos sencillos, si se hubiera aplicado la ley de movilidad jubilatoria que venía de antes, la categoría más baja está perdiendo durante este año casi 1.000 pesos. Exacto. Y las más altas, bueno, van ya con cifras de 11.000, 15.000 y 18.000 pesos. Hay muchas cuestiones para analizar acá también. Una, bueno, es la injusticia de que aquel que contribuyó más con el sistema sea el que más pierda. Por eso están en las categorías más altas. Claro, incluso están tratando de obligar a que se produzca una solidaridad intrageneracional, que se llama. O sea, están tratando de que los jubilados o los pensionados que más ganan sostengan o subsidien a los jubilados que menos ganan. Lo cual es injusto. Lo cual es injusto, ¿sí? O sea, evidentemente, si se quiere recomponer eso, habría que trabajar sobre la fórmula de cálculo, el haber inicial, no trabajarlo sobre la movilidad. Y, bueno, si hay gente que a lo mejor adquiere un beneficio por 100% por moratoria, esa plata no tendría quizás que salir del ANSES o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tendría que salir quizás a lo mejor del Tesoro, por ejemplo, porque sería un subsidio. Porque es un subsidio para ayudar a una persona que por distintas razones... Que es muy valioso. Claro. Ojo, es muy valioso. El sistema argentino tiene un nivel de cobertura muy amplio gracias a esta moratoria.
pero por el otro lado se afecta la sustentabilidad del sistema también y obliga a que los que más ganan tengan que pagar con esa carga. Así es. Y otra cosa, Fernando, que siempre me preguntan los beneficiarios, quienes están a lo mejor ganaban, como vos decías ahí, al comienzo del año, 30.000, 50.000 o más. Esas personas que no recibieron los aumentos que les hubiera correspondido por la anterior ley, o bien que tuvieron un desfase inicial por los famosos 1.500 pesos, ¿están en condiciones de plantear un reclamo a la ANSES, un juicio, digamos? De hecho, ya hay una sentencia favorable en Salta, el fallo se llama Cáliba, ¿sí? En primera instancia, en segunda instancia ya tiene fallo favorable, solamente que dijeron, bueno, no se aplique la 27426, pero tiene que tener un mínimo y toman 50% RIPTE y 50% el IPC, que es el índice de precio del consumidor, que es el índice con el que se van a ajustar las locaciones urbanas con la nueva ley de alquileres. Ajá. Entonces, una ley similar a un cálculo similar al de la ley 27426. O sea, ya hay un fallo. Claro. Ya hay un fallo y se está pidiendo en Córdoba actualmente eso también. Muy bien. Ahora, Fernando, te dejo lo que tiene que ver con este año y hablamos hacia el futuro. El gobierno quiere modificar la ley de movilidad estableciendo, digamos, que un 50% se ajuste en función de los salarios en blanco, el RIPTE que mencionabas vos, y un 50% que surja de un promedio, la otra mitad de lo que sería la recaudación previsional. Las críticas son que no incluye la inflación en un país que siempre nos ha castigado mucho los precios. ¿Vos cómo ves este cambio? A ver, es difícil criticarlo porque no podemos hablar de que hay una fórmula buena o una fórmula mala, en el sentido de que yo estuve haciendo los cálculos y durante la época que estuvo vigente la ley anterior, la 26417, la que, digamos, se sancionó durante la gestión de Cristina Kirchner, para que quede más claro para nuestros televidentes. Exacto, bueno, podríamos decirlo así, la fórmula de Cristina y la fórmula de Macri. La fórmula de Cristina dio por encima de la inflación, incluso yo la calculé no solamente con el IPC de INDEC, sino también con el índice del Congreso. ¿Se acuerdan que estaba intervenido el INDEC? Claro, que de cierta forma se acusaba de que distorsionaban. Exacto, bueno, hice una combinación y todavía le ganaba un poco. Y después con Macri, con la fórmula de Macri, ¿cuál es el problema? Que venía atrasado 6 meses y ya en el 2014 se empieza a despegar un poco la inflación y 2018 y 2019 la aceleración inflacionaria ya es mucha. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya con el atraso de 6% nunca lo llegas a alcanzar. Y este año que ya empezaban a recuperar un poco por esta desaceleración de la inflación, también por la baja de la actividad y todo, les cambia la fórmula, les dan aumentos por decreto, por ejemplo. ¿Vos dirías que en la futura fórmula tiene que estar incluida por lo menos un porcentaje de la inflación? Sí, creo que sería lo óptimo, porque de esa forma sujetaríamos los ingresos de los jubilados, de los pensionados, al crecimiento de la economía con una cláusula de escape que sería la inflación. Claro. De hecho, de esa forma quizás se podría respetar también lo que la Corte Suprema determina que es la movilidad. La Corte Suprema dice que la movilidad no es para mantener el poder adquisitivo de los pasivos, sino que es para tratar de ganar en sustitutividad y en proporcionalidad con los haberes que mantendrían si estuvieran en actividad. Claro. Entonces, ya de por sí, si vos tenés una fórmula de cálculo de haber inicial que te tira mucho el ingreso, quizás de esa forma podrías irlo acomodando con la movilidad, pero con la interpretación que hace la Corte Suprema. Entonces, es una fórmula que tenga en cuenta el crecimiento y que tenga la válvula de escape de mantener por lo menos el valor adquisitivo, yo creo que estaría en consonancia y se evitarían cualquier cantidad de juicios. El único problema es la sustentabilidad del sistema, claro, que no debe manejarse con esto tampoco, es otro tema. Claro. Eso ya, la sustentabilidad depende de una buena administración del mismo. Sí, y además se señala de que muchas personas no se quieren jubilar, permanecen en actividad, etcétera, justamente por eso, porque los haberes son muy bajos con respecto a la jubilación. Sí, de hecho, muchas de las cosas que se pueden hacer es, obviamente, aumentar la edad jubilatoria, aumentar los ingresos, aumentando los aportes. Fernando, aumentar la edad jubilatoria. A nivel mundial sí se está revisando por el aumento de la expectativa de vida. Lo que pasa es que por ahí, en un país como el nuestro, en el cual no hay mucho trabajo formal, no hay mucho trabajo tampoco, sí, es muy difícil. Las condiciones de vida no son las mismas que hay en Europa o en Estados Unidos. Exacto, y a lo mejor me parece que se podría atacar otras cuestiones como el trabajo informal. Si se pudiese resolver, a lo mejor esa cuestión también entraría muchos recursos al sistema. Bueno.